una cosita que también eso se mencionó, yo sé que la réplica no la quieres ampliar, pero es importante, además que vamos a conversar sobre la credibilidad, y yo creo Sí, que esa es la oportunidad precisamente para clarificar. Sí, precisamente claro. se mencionó el tema de Estados Unidos, de este Ujú, financiamiento, de esta cercanía, y que formaría parte de una especie de, no sé cómo mencionarlo, pero de corriente de reclutamiento, como lo dices, pero para orientarlo a una ideología. Es decir, ujú. ok, tenemos a Fundamedios, tiene 19, 40 periodistas, me dirás si puedes cuáles son, no necesariamente todos, pero bueno, Sí. Ujú, pero que son estos periodistas o esta corriente de defensa a una corriente ideológica. Te pregunto, ¿eso es malo? ujú, ujú. A ver, nosotros defendemos un principio que es la libertad de expresión, que se manifiesta a través de varios derechos, ¿no? La libertad de expresión en sí misma, la libertad de prensa, la Uh libertad -huh. de protesta social, la libertad de asociación, ¿no es cierto? El acceso a la información pública, o sea, son varios derechos conexos. La misma Corte Interamericana ha señalado que justamente la libertad de expresión es uno de los pilares de la democracia, porque es un derecho que permite ejercer otros derechos y además tiene esa dimensión estructural de la libertad de expresión. Eso puede ser concebido como una defensa ideológica. A mí me parece que es hilar muy fino y Uh es -huh. tener las cosas, los valores trastocados, ¿no es cierto? O sea, la libertad de expresión debe servir tanto para gobiernos de derecho, tiene que ser garantizado, tiene que ser respetado, tiene que ser promocionado tanto en gobiernos de derecha como en gobiernos de izquierda. Y nosotros nos hemos comportado absolutamente coherentes con este principio. Nosotros hemos sido críticos con el gobierno de Correa, después con las acciones del gobierno de Moreno. Cabe recordar el papel que tuvimos, justamente que hemos tenido siempre en respaldar la lucha de las familias de los periodistas secuestrados y asesinados en la frontera entre Ecuador y Colombia en el 2018 y en denunciar todos los atropellos que se han cometido en todos estos años, incluso durante el gobierno de Guillermo Lasso. Hemos sacado comunicados sumamente duros, como cuando el presidente Lasso vuelve a utilizar el mecanismo de la cadena nacional para atacar a medios y periodistas, especialmente a un medio de comunicación digital, ¿no es cierto? Entonces, y a nivel continental, a nivel regional, hemos sido críticos tanto con el gobierno de Daniel Ortega, Ya. que persigue periodistas de forma indiscriminada, como con el gobierno de Bukele, que puede ser considerado de derecha, Uh -huh. es considerado de derecha, porque también persigue periodistas. Esto, Nelson, tener una lectura de que solamente se ataca o los gobiernos de izquierda, ¿no es cierto?, tienen una mala relación con la libertad de expresión. Esto me parece que, como digo, es tener una visión muy parcial de las cosas, porque hay gobiernos autoritarios de izquierda, de Claro. derecha, hay actitudes neodemocráticas, tanto de derecha y de izquierda, y a eso, a las dos, hay que criticarlas y hay que defender los principios y valores y las libertades en uno y en otro caso. Claro, y ese es un tema bastante complejo, César, porque, por ejemplo, se lo voy a decir, que tengo la oportunidad ahora que lo tengo acá. Por Ujú, ejemplo, yo sí sentí que Fundamedios tiene una diferencia entre periodistas que son de izquierda o de derecha, o no sé si tienen una tabla, o no sé. ujú. No sé, le pregunto, porque una vez hubo Como, una... como la famosa tabla de las drogas, Bueno, Nelson, que todo, es, el- que, que todo el mundo habla que existe, pero no bueno, existe. pero yo le cuento mi caso. Yo tuve un Mm, ataque, ¿verdad? Yo mm, lo dije en mis redes, mm, porque estaban en esta época, sí, hay ataques a medios y toda la cosa. mm, mm, Y resultó que Fundamedios sacó un comunicado diciendo que obviamente se rechazaban el ataque, pero me ponían una etiquetita que yo nunca la tengo. Me pusieron ahí mm, el medio correísta hablando mm, claro con el Salazar. Y mm, yo lo mm, dije en mi espacio. Digo, mm, ¿cómo sabe César si yo soy socio o parte mm. del correísmo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Sí hay una especie así como de, estos son de izquierda, vamos a darle, o vamos a No. estigmatizarlos. Por lo menos vamos a estigmatizarlos. Ojo, Mm. no me causa molestia que me digan correísta. Me daría más vergüenza que me digan lacista. Eh, a eso le iba a decir Nelson, o sea, bueno, no sé por qué se ofende si le dicen correísta. No, pero es A que mí, a mí, a mí me, era parte de.
Sí, a mí todo el tiempo los trolls al servicio del señor Orlando Pérez y de otros, de otra gente de este tipo, todo el tiempo me están atacando y diciéndome de todo. Se han inventado una biografía. O sea, no es solamente que hay algún insulto por ahí aislado. Me han inventado una biografía, se han inventado, han atacado a mi familia, han atacado, me han atacado de todas formas. Ujú. Ahora, incluso, mire la gravedad de esta acusación del señor Pérez de que yo manejo mal el dinero. Obviamente estamos considerando acciones penales y civiles. El señor Pérez ha pasado atacándome 15 años, ¿no es cierto? Y él y todos sus trolls, ¿no es cierto? Lamento mucho, Nelson, en su caso, si es que hubo algún tipo de etiquetamiento, ¿no es cierto?, de ese tipo. Me parece Claro. que en ese caso se rectificó, se quitó esa etiqueta, ¿no es cierto?, en una versión posterior de esa alerta. Mm. Generalmente no lo hacemos y cuando yo hablé con mi equipo para valorar esto, lo que había sucedido, lo dijimos claramente, esto nunca lo hemos, nunca hemos puesto etiquetas a los Claro. medios y periodistas. Así que si sucedió en un caso, eso no significa que sea nuestra costumbre, Nelson. No lo hacemos y no lo vamos a hacer nunca. Mire que es increíblemente, porque veía incluso un video suyo que en el cambio sí nos criticaba y nos decía que defendíamos a periodistas de derecha, Es ¿no que es cierto? parece, es que se Por nota. haber defendido, Claro. pero es increíble, Nelson, en ese caso, y no lo critico, usted tiene todo el derecho de hacernos las críticas que desee, ¿no es cierto? Pero era increíble que nos dijera que defendíamos a un periodista de derecha, a Carlos Rojas, de Coavisa, ¿no es cierto? Siendo atacado porque poníamos que había sido atacado por el asambleísta de derecha, ahí sí, de derecha, claramente, social cristiano Esteban Torres. O sea, mm, es interesante ver cómo, o sea, nos critican por defender a un periodista Claro. de los ataques de un asambleísta del partido de derecha.